Buenas noches Santiago, buenas noches República Dominicana, buenas noches al mundo. Estamos aquí en el estudio A, Super TV Canal 55 desde Santiago para todo el país y todo el planeta a través de nuestras plataformas digitales. Se puede conectar con nosotros a través de Super TV Canal 55 en todas las plataformas de cable y también a través de las plataformas digitales YouTube, Instagram y Facebook, por donde estamos transmitiendo también este programa. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. El equipo de este programa, todos estamos afectados de un virus que anda en la República Dominicana. La responsabilidad del compromiso con ustedes nos tiene aquí, aunque un poco disfónicos, así que a los compañeros, pronta recuperación y les esperamos prontamente en elecciones 2024. Hoy muchos temas para compartir con ustedes. Estamos en la recta final de las elecciones municipales. Apenas faltan ya 40 días para la escogencia de los alcaldes, directores municipales, regidores y vocales en los distritos municipales. Para el día de hoy nosotros tenemos las noticias más destacadas en el plano electoral. Hecho político, recuerdo de las elecciones de 1966, Ignacio Guerrero y su cápsula de elecciones 2024. Presentamos un segmento del invitado del programa El Café de Diario 55, que lo fue Raúl Martínez. Tendremos encuesta. ¿A quién prefiere usted para senador? ¿Y a quién prefiere usted? Dos encuestas. Vamos a ver, vamos a utilizar el termómetro para ver a quienes prefieren los santiagueros como senador y posteriormente entonces estaremos haciendo una medición en el aspecto electoral. Es el paquete, el menú que tenemos para todos ustedes en la noche de hoy, 9 de enero del año 2024. Así inicia elecciones 2024. De inmediato iniciamos con las informaciones electorales políticas más importantes que han acontecido hasta este momento. Y es que el presidente Noboa declara conflicto armado interno en Ecuador, pide acción militar. PRM oficializa candidatura de Guillermo Moreno en el Distrito Nacional. Encapuchados armados toman el canal de televisión en Ecuador. Inversión del gobierno estará dirigida a infraestructuras y políticas sociales. Leonel Fernández dice, las luces de Balaguer pesan mucho más que sus sombras, aunque Bosch era insuperable. En el fin de semana, Santiago estará de caravana. El sábado estará en la zona norte de Santiago el presidente Luis Abinader encabezando una caravana. El próximo domingo entonces lo estará en la zona sur, Abel Martínez y todos sus candidatos a diferentes posiciones del Partido de la Liberación Dominicana. Ya estamos propiamente en el fulgor de la campaña. Es vital, hay mucha gente que dice que no hay mayo sin febrero, por eso hemos visto muchos comentarios, análisis como el desafortunado de Kelvin Cruz, la presión que tienen los partidos políticos con relación a estas elecciones de febrero. Yo quiero comentar brevemente dos temas y uno de esos temas es la complicación que hay en el escenario político electoral. Voy a hablar exclusivamente de la Plaza de Santiago, donde se está dando una realidad algo extraña. Existe una gran diferencia entre el puntaje de los candidatos y el puntaje que tienen las instituciones políticas que soportan a los mismos. Quienes hemos estado y hemos trabajado en mucha campaña desde más de 20 años, no entendemos lo que está sucediendo en espacios como Santiago. Por ejemplo, tenemos al presidente Abinader
que se ha movido todo el tiempo entre un 47, 54%, ha tenido altas y ha tenido bajas, pero cuando se mide el soporte, que es el Partido Revolucionario Moderno, que es el principal partido que presenta a Luis Abinader, vemos que los números están muy distantes de los que tiene el presidente Abinader versus lo que tiene el partido, que se mueve entre un 35 y un 40. Y uno se pregunta, ¿qué pasa? Es inentendible. Y es que al parecer la gente se ha enfocado más en lo que es la persona, en el discurso, en lo que presenta este candidato, que no es exclusivo del PRM. Lo mismo pasa en el PLD. Tú tienes un partido en Santiago que se te mueve entre un 40-45, el partido, pero entonces tienes un candidato que se te mueve entre un 10 a un 13%, y tú dices, pero ven acá, ¿cómo es que el partido, la institución, la marca partido te marca 40, 45 y el tipo te está marcando 10, 13? Pero si nos vamos a la fuerza del pueblo, entonces tenemos lo mismo. Un partido que te está midiendo un 8%, 8, 10%, entonces tiene el candidato que te mide un 24, 25 y hasta 27%, ha llegado a medir en las encuestas que nosotros hemos visto. Y uno dice, pero no entiendo, ¿cómo la gente elige a la persona y no elige a la institución política? Entonces, ¿qué ordena la ciencia política en caso de eso? ¿Quién gana en Santiago? Bueno, ganará el que esté mejor organizado, el que tenga la mejor planificación, no el que tenga más valla ni el que tenga más cuarto, sino el que pueda organizar y canalizar los votantes. Porque vuelvo y digo, es una cosa extraña de los tres principales partidos. Los candidatos y los partidos tienen una disparidad, un abismo, una brecha demasiado grande. Entonces, cuando nos vamos a los candidatos a alcalde, más o menos sí se parece el puntaje de partido, candidatos a alcalde. Es decir, es inentendible. Usted se pregunta, por ejemplo, el caso de Víctor Fadul, que se te mueve en las encuestas que yo he visto, no que nadie me ha dicho ni que yo supe, las encuestas que yo he visto, se mueve entre un 38 y un 42%. Entonces usted dice, cuando usted lo compara con el candidato, usted dice, pero ¿por qué Víctor te marca 40, 42, 45 y el candidato presidencial te marca 10, te marca 15? ¿Qué está pasando? Quienes nos gusta analizar la política no entendemos. Lo mismo pasa en el PRM. Luis 54, Ulises se te mueve entre un 35, 38%. Tú dices, pero ¿por qué a Luis sí y por qué Ulises no? ¿O por qué Víctor sí y Abel no? Entonces, ¿qué requiere eso? Requiere de un bisturí sumamente fino para el día de las elecciones. ¿Por qué? Porque aquí nada está definido con esa realidad. Porque si usted tiene un partido fuerte y una candidatura débil, usted no sabe al final qué puede pasar. Porque vuelvo y digo, el que no esté bien estructurado política, electoralmente, va a tener problemas, porque en Santiago hay un arroz con mango que el que inventó la política, creo que ni el que inventó la ciencia política lo puede entender. Vuelvo y repito, tú tienes a Víctor que te marca 40, 42 y tienes a Abel Martínez en un 10, un 15%. Tú tienes al presidente Abinader en el cielo, 50, 54, ha llegado a puntear hasta 57. Y el candidato a alcalde con un techo entre 30, 36 que no te supera. Entonces, no se entiende. No se entiende qué le pasa a la gente o qué deben hacer los candidatos para consolidar la victoria del próximo 18 de enero. Las sociedades han cambiado mucho y muchas veces los libritos hay que cambiarlos para poder tener éxito, porque le estoy diciendo, mire, si usted tiene debilidad institucional, a lo mejor no logra alcanzar el puntaje que le dice las encuestas,
¿Por qué? Porque le estoy hablando por la experiencia. Señores, la gente hay que irla a buscar. La gente hay que llevarla al centro, hay que esperarla. Y hay muchos que te dicen que si no hay para una cerveza. Y esas son las realidades. Y eso, el que lo tenga organizado, que siempre ha sido la ventaja de los partidos que se ordenan, de saber dónde está la gente que hay que ir a buscar. Yo tengo 15 gente y mi responsabilidad es esa. El llamado es a que entiendan la complicación que tenemos en el tablero electoral en Santiago. El PRM se ha demorado excesivamente con el tema del senador. Esto yo creo que es una de las causas también que tiene esta disparidad entre los números del presidente, el partido y el candidato a alcalde. Que no es exclusivo del PRM, porque si nos vamos al PLD, está pasando lo mismo. Una diferencia entre Abel Martínez, Víctor y el partido. Entonces aquí se requiere el think tank, ese tanque de pensamiento para hilar fino, porque perder en febrero es una mala señal para mayo. Y no se gana con vallas, se gana organizando, con un inventario estricto de dónde está la gente, de quién es el responsable de tal club, de tal escuela. Se puede dejar para el último día, un ventú, hay que formar. Y hoy más que nunca que nosotros tenemos en las elecciones municipales para la escogencia de los regidores el voto preferencial, que nadie arrastra a nadie, y lo segundo es que aquí se va a aplicar el método de Hobbes. El llamado es a los partidos a que se organicen estructuralmente para que puedan tener éxito. El laissez-faire, el laissez-passer, el que quiera hacer política así, nada más le quedará llorar. Nada más le queda llorar. Si usted quiere ser candidato y también usted quiere ser el estratega y quiere ser el jefe de campaña, usted va a tener problemas. Ponete arroz con mango, porque es que lo que sucedió en Argentina, nadie pensaba que este hombre iba a ganar el más votado de la historia. Una sociedad que se mueve como si fuera un cardumen, que no lo controla nadie. Hay una población joven, que es la mayoría en la República Dominicana, que muchas veces se guían más por lo que dicen las redes o por lo que tuitea alguien, sin escuchar propuestas ni saber qué significa nada. Me cayó bien, me gusta, me simpatiza, tiene conexión. Entonces, siéntense a echarle cabeza y a moverse con estrategia. Y si no saben, pues como han gastado tanto cuarto, busquen asesores internacionales que ustedes vayan a escuchar. Porque de nada les sirve, que muchas veces pasa cuando uno entrega encuestas y el candidato que te mandó a hacer la encuesta no está arriba, te dice que no, que los números de él le dicen otra cosa. O que en el 78, como dice Don Tilía. No, porque en el 78, cuando Salvador Jorge Blanco, eso no existe. Eso no existe. Hay un problema de algo que dijo Eduardo Estrella en algún momento, que los calladitos eran más. Los calladitos. Y lo que estoy describiendo en el escenario del cual yo tengo datos es que hay un arroz con mango de una disparidad increíble entre candidatos, partidos y de los diferentes niveles. ¿Qué pasa? Que no debería tampoco, porque el voto es un asunto personal de mí hacia el candidato. Y entonces mucha gente no entiende eso. No, el presidente tiene 54, nosotros vamos a barrer. ¿Y quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Si tú tuvieras una paridad con un voto duro del partido y el candidato, tú dices, bueno, no hay forma porque es un voto duro, un voto que milita.
Pero no sucede eso, no está sucediendo. El llamado es, yo en este proceso he decidido la neutralidad porque pertenezco a un partido, nunca en mi vida he operado para que mi partido pierda, pero tampoco lo que a mí me gusta nadie me lo hace comer. Lo que a mí no me gusta, lo que a mí no me convence, yo no lo apoyo. Y así hay muchas personas. Y por eso se requiere de mucha sutileza para trabajar en esta complicación. Antes de irnos, yo quiero tratar el tema del narcotráfico y los partidos políticos. Yo quiero hacer un llamado a los políticos cuando están en oposición o donde quiera que estén. Miren, no destruyamos el sistema de partidos. Aquí cuando sucede cualquier cosa con un personaje que se cuela en un partido, si se está en la oposición, se le quiere indicar a ese partido, mira, que le recibieron dinero, promovidos por quienes atentan con el sistema de partido, que lo que buscan es debilitar el sistema de partido para que se cuele un loco, y eso los partidos políticos tienen que detenerlo. Porque ningún partido aquí está exento de eso. Y yo nunca, usted puede buscar todos mis archivos y nunca me va a ver a mí hablando de ese tema. Porque eso daña el sistema. Los partidos están y los políticos están para comparar, para chocar ideas, pensamientos, no para denotarse, como lo hicieron con Peña Gómez. Ustedes recordarán de esa basura de Vincho Castillo, las maletas de Peña Gómez. Las maletas de Peña Gómez, o como lo hicieron con Guido, o como lo hicieron con Leonel, Danilo Medina, que le trajo a Quirino. Entonces, esa no debe ser la vía. Y para que no piensen que yo estoy defendiendo a nadie, no me interesa defender a nadie, porque aquí todo el mundo sabía, y todo el mundo sabe en los pasos que andan los otros. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Un partido que recibe un tipo que va y se le inscribe, el partido es un narcopartido. Y entonces, ¿qué son los bancos donde esa misma gente guarda su dinero? ¿O dónde están las empresas suplidoras que les suplen a las empresas de esos tipos? Entonces, el sistema de partido hay que protegerlo. Hay que elevar el debate, y dejar esas pendejadas que no conducen absolutamente a nada. Porque entonces cuando usted empieza a sacar, resulta que el tipo tiene vínculo con todo el mundo. Y lo que nosotros necesitamos es que el esquema judicial nos mantenga lo más lejos posible. Pero como dice la monjita, no solamente puede castigarse a los partidos. Porque si nosotros tenemos un narcoestado, entonces tenemos un narco sistema financiero y un narco empresarial que se relaciona con esa gente. Entonces lo que nosotros debemos mejorar son las alarmas para que esas crápulas se mantengan a distancia de partido. Pero no utilicemos eso como estocada de campaña, porque eso no le hace daño. Leonel Fernández, Danilo pensó, lo hizo salir de la presidencia, lo hizo salir del PLD. ¿Quién es Leonel hoy y quién es Danilo? ¿O quién es Guido hoy? Y vean, el senador estadounidense que hizo el asunto contra Guido porque tuvo un problema con el embajador Han Helte, ¿cómo está? Ahí, preso. Y así sucesivamente. Eso te genera una burbuja, pero nos daña el sistema de partido. La dirección de los partidos y las alarmas tienen que dispararse para que mantengan a esos tipos lo más lejos posible. Publicidad y volvemos. Continuamos aquí en elecciones 2024. Pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo y por eso es importante siempre
nosotros tenemos esta sección que se llama Hecho Político y vamos a ver lo que sucedió en 1996 en el proceso electoral de ese año. Recordar que tuvimos elecciones en el 1994 y fruto de aquella crisis que se generó entre el doctor Peña Gómez y Balaguer, hubo un año mutilado y 2 años después se llamó a elecciones. Balaguer había propuesto una fórmula ahí, algo extraño, de 2 y 2. El doctor Peña Gómez no aceptó, lo que pidió fue elecciones 2 años después. Y esto fue parte de lo que sucedió en ese momento. Veamos. Continuamos aquí en elecciones 2024. Yo quiero pedirles excusas porque yo dije 1996 y era 1966, un momento sumamente complicado. Habíamos pasado el golpe, habíamos pasado la revuelta de abril y todas estas cosas. Es decir que el elemento político electoral estaba súper candente en la República Dominicana, y yo que tengo los ojos lagrimosos porque estoy pasando un proceso gripal, vi 1996, pero es 1966 hasta ese momento. Por eso veíamos al profesor Juan Bosch, que todavía estaba en el Partido Revolucionario Dominicano, que posteriormente salió fruto a la apertura que vivió ese partido. Bueno, vamos a continuar y vamos a escuchar la cápsula de don Ignacio Guerrero. En la democracia, el voto tiene más fortaleza que un fusil. Por tanto, los partidos políticos, los candidatos de los partidos, deben tomar en cuenta que el voto es determinante para alcanzar el poder. Que lo piensen, que lo reflexionen y salgan a buscar los votos, pero sobre la base de ideas y de propuestas concretas que reflejen lo que siente y necesita la gente. ¿Cómo están ustedes? Saludos cordiales. Somos Cápsulas Elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. La sentencia de hoy de que el voto en la democracia es mucho más fuerte que un fusil tiene que ver con la batalla electoral que está en marcha, que se intensificó el pasado fin de semana. Ya dimos detalle en la propuesta nuestra de pasada sobre lo que pasó el pasado fin de semana. Entonces, febrero, que es el desafío más rápido, inmediato de los partidos, porque en febrero habrá elecciones municipales para escoger a los alcaldes, los concejales, los directores de los distritos municipales y los vocales. Los partidos políticos están en esa batalla campal por el poder municipal. Nosotros quisiéramos que en esa batalla se le dé contenido a la campaña. ¿Y qué significa el contenido en una campaña político-electoral? Que los políticos, que los aspirantes a posiciones le presenten a la población las alternativas que van a ejecutar desde el poder municipal para garantizar soluciones reales a los problemas de los municipios. Nosotros necesitamos en municipios como Santiago, por ejemplo, que se presenten las propuestas claras para corregir el caos del tránsito, mejorar la limpieza que se ha descuidado en los últimos tiempos, el ornato, destinar más recursos a la cultura y a los deportes, y restablecer un programa de asistencia social que favorezca a la mayoría de las familias que residen en sectores vulnerables. Y que en esa batalla, donde el voto será determinante, deben ir a buscar el voto, pero con una propuesta sincera, realizable, alcanzable, que es lo que necesitamos, para sustituir la demagogia por realidades, por acciones, que es lo que necesita nuestra República Dominicana. En otro orden, la producción agropecuaria en el país, de acuerdo a la oposición, tiene serias dificultades. De un lado, Radamés Jiménez, vicepresidente de Fuerza del Pueblo, y de la otra parte, Julieta Tejada,
candidata a diputada por la provincia de Espaillá en representación del Fuerza del Pueblo, dicen que los productores agropecuarios están quebrando debido a los desaciertos de las políticas del gobierno en materia agropecuaria, las importaciones masivas como una competencia desleal contra los productores nacionales. Ojalá que no sea un discurso de política electoral como opositores y en caso de que lleguen al poder, que resuelvan esas situaciones que están planteando hoy. Porque también en los gobiernos del PLD, en la que participaron dirigentes de Fuerza del Pueblo, porque Leonel fue 12 años presidente de la República en representación del PLD y los que están con él estuvieron en el gobierno. Y siempre escuchábamos a los productores agropecuarios quejarse. Los neoliberales comenzaron a tener importancia cuando Leonel Fernández. Y los neoliberales son los que atentan contra los productores nacionales en cada país. De manera que analicen el comportamiento del gobierno de Leonel en aquella época, donde el neoliberalismo penetró en este país en detrimento de los productores nacionales. Y finalmente el cobrador, Roque Espaillá, candidato a la presidencia por el Partido Socialista Cristiano, dice que la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas de este país y que él como candidato a la presidencia de la República y como dirigente nacional con sentido patriótico va a encarar con responsabilidad el combate a la corrupción para desentar la administración pública y garantizar que cada centavo que ingrese se destine para resolver los problemas nacionales y favorecer a la gran mayoría de los dominicanos. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024. Continuamos aquí en Elecciones 2024. Se sigue complicando la situación en Quito, Ecuador. Acaban de decretar hace un rato estado de sitio, toque de queda, por la urgencia política que vive este país. Pero vamos a volver aquí al patio porque queremos escuchar. Nos acaba también de llegar, fresquecita, una encuesta que la vamos a presentar para compararla con lo que suceda en este momento, de por dónde andan las preferencias en Santiago para el candidato a senador. Usted nos llama al 724-5500 y tenemos Daniel Rivera, Marino Collante o Demóstenes Martínez. ¿A cuáles o a cuál de estos usted prefiere que sea el representante de Santiago en el Congreso Nacional? Demóstenes Martínez, Daniel Rivera y Marino Collante. 724-5500. Llámenos y díganos a quién prefiere usted para que a partir del 16 de agosto sea... Buenas noches. Buenas. Le escuchamos, escúchenos por el teléfono, no por el televisor, porque entonces se genera, hay un pequeño delay. Entonces si nos escuchan por la televisión, van a escuchar una retroalimentación. Entonces, escuchen por el teléfono. Buenas noches, ¿su voto? Gracias por su llamada, Daniel Rivera. Sí, le escuchamos, ya anotamos su voto. Marino Collante o Demóstenes Martínez, ¿de dónde nos llama y cuál es su candidato? Buenas noches. Daniel Rivera. Sí, Daniel Rivera. Daniel Rivera, que lleva 2. Daniel Rivera, Marino Collante, Demóstenes Martínez. Daniel Rivera, próximo senador de Santiago. Daniel Rivera, que lleva 3. Demóstenes Martínez, Marino Collante, Daniel Rivera. Demóstenes Martínez. Demóstenes Martínez, que ya le puso número a la casa. Buenas noches, ¿de dónde? Aló. Sí, su voto y de dónde nos llama. Demóstenes Martínez. ¿Y su voto? Yo no he nada. No, esa va después, senador de Santiago. Demóstenes Martínez. Demóstenes Martínez. Marino Collante, Demóstenes Martínez, Daniel Rivera. ¿Quién? Demóstenes Martínez.
Empata con Daniel Rivera. 724-5500. ¿Quién usted quiere transferirle su representación como senador por la provincia de Santiago? ¿Marino Collante, Daniel Rivera o Demóstenes Martínez? Demóstenes Martínez, Daniel Rivera, Marino Collante. Buenas noches. Buenas. ¿Sí su voto? Bueno, los partidos tienen situaciones. Sigan llamando. Buenas noches. Demóstenes. Gracias. 724-5500. Tenemos que Demóstenes tiene 5 llamadas, Daniel Rivera tiene 3 y Marino Collante aún no le pone número a la casa. Los partidos tienen dificultades en algunas provincias por el tema de la escogencia de algunos diputados, por las alianzas y este tipo de cosas. Y por eso decíamos al inicio del programa que hace falta mucha inteligencia, mucha mente, mucho corazón para entender y tener éxito en este proceso electoral, porque de verdad que estamos viviendo un arroz con mango increíble. 724-5500. Demóstenes Martínez, Marino Collante o Daniel Rivera. Usted nos dirá, por ejemplo, en el caso del PRM que tiene una tarea. Demóstenes Martínez. Demóstenes Martínez que lleva 6, Daniel Rivera 3 y Marino Collante no le ha puesto número a la casa. Decía de lo que puede suceder en el Distrito Nacional. 2 polos totalmente opuestos. Omar, un joven, sin experiencia. Del otro lado está Guillermo Moreno, con un camino recorrido, con muchas medallas como político, como ciudadano, versus, qué sé yo, está complicado y eso no significa que porque tenga más millas acumuladas, la victoria, ahí depende. ¿Qué discurso usted le lleva? El Distrito Nacional está compuesto de algunos barrios, pero la mayoritaria del distrito son clase media. Buenas noches. Demóstenes, que lleva 7 llamadas, Daniel Rivera, 3. Buenas noches. Sí, ya la anotamos. Y decía que es complicado a veces ganar unas elecciones donde pesa más la propuesta, y por eso hemos visto que el Distrito Nacional ha tenido diputados de lujo. En el distrito no votan porquería, ni que por cuarto, por el nivel socioeconómico que existe en el. Yo creo que los mejores diputados salen del Distrito Nacional, específicamente de la circunscripción número 1, que es donde hay mayor, porque ya si usted coge la zona sur del distrito y las otras partes, usted se va a encontrar con algunos barrios donde hay pobreza extrema, pero el distrito, circunscripción número 1, que es el centro, el corazón, hemos tenido lo mejor de lo mejor, los diputados de ahí, porque la gente vota con conciencia, porque tiene otro nivel de educación, de información. Pero nada, vamos a seguir con la encuesta. 724-5500. Marino Collante, Daniel Rivera o Demóstenes Martínez. ¿A quién prefiere usted? Una tarea titánica. Aquí ambos partidos, o los 3 partidos, tienen la espada de Damocles en este proceso, porque ¿qué hacer? Si pactar el PLD, ¿qué hacer el PRM, que se ha dilatado un poco con la candidatura a senador? ¿Qué va a pasar? De verdad que les digo que lo que está sucediendo en Santiago y algunas partes del país no se entiende, no se comprende, a menos de. Buenas noches. Buenas, su voto. Escuchen por el teléfono para que no se forme su voto. Buenas, parece que se fue. 724-5500. Escuchamos de su propia voz a quién usted le va a entregar su representación
que es lo que hacen los diputados, los legisladores, representar en base a ese poder que le damos los electores o que le da una mayoría de la población. Porque es un hombre digno y se llama Daniel Rivera. Daniel Rivera, que lleva 4 a 6. Marino Collante lleva 0. 724-5500. ¿A quién prefiere usted para senador de Santiago? Buenas noches. Buenas. Está ahí la llamada. ¿De dónde y por quién? Ladrones. Continuamos. Eso no habla mal de los políticos, habla mal de usted, señor, que conspira contra la democracia. Hay que educarse y entender que tenemos que proteger el sistema para que no se vea lo que se está viendo en Argentina, que a un mes de un gobierno, el día 15 ya tiene un paro nacional y le van a repetir la misma dosis, 2 huelgas nacionales, la del día 15 de camioneros y el día 24 los trabajadores tienen una huelga, más todos los cacerolazos por destruir el sistema. Buenas noches. Buenas, su voto. Marino Collante, Demóstenes o Daniel Rivera. Hable un poquito más alto, que no se escucha. Rosa Santos. Rosa Santos, bueno. 724-5500. Es verdad que ha habido políticos sinvergüenzas que nosotros hemos mal escogido, porque a veces cogemos los 100 pesos y no vemos la hoja de vida. Tiene más importancia los 100 pesos del día de que salir a votar por gente que tengan valores, que tengan principios, que tengan ideas, que no vayan a las salas capitulares ni al Congreso a transarse o a dormir siesta porque no tienen nada que aportar. Si usted no tiene nada en el cerebro, lo más que se le puede fundir en un debate de eso. Entonces, si nosotros queremos que todos estos políticos, como dijo el señor, que es lo que no debemos permitir que se provoque una decepción de la mayoría de los partidos políticos, es proteger y mover el pandero en base a los principios, porque eso no es lo que se hace. El que es decente en los partidos, el que promueve decencia, el que promueve transparencia, lo explotan, no le dan paso, porque se daña el negocio. Se daña el negocio. 724-5500. Daniel Rivera, Marino Collante o Demóstenes Martínez. Rosa Santos. Gracias por su llamada. 724-5500. Marino Collante, Daniel Rivera o Demóstenes Martínez. Demóstenes, que va por la Fuerza del Pueblo. Marino Collante, que va por el PLD. Y Daniel Rivera, que va por el PRM. Esa es la oferta electoral que hasta ahora conocemos, viendo las redes, porque uno a veces se concentra. No sabía que Virtudes Álvarez está también corriendo como candidata presidencial, y hay una joven que coincidí con ella hace como un mes en Santo Domingo en un seminario, que es brillante. No sé si es familia de Minú, pero la verdad que esa joven es una estrella. De hecho, no... Buenas noches. Daniel Rivera, que tiene 5. Demóstenes Martínez tiene 7. Marino Collante 0. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí, su voto para quién? Daniel Rivera. Daniel Rivera, que se acerca peligrosamente, 6-7. Marino Collante aún no le pone número a la casa. Rosa Santos, aunque no está en el listado que ha preparado la producción, lleva 2 llamadas. 724-5500. Creo que yo desde el año 1998, que fue mi primer proceso, aunque no votaba, me tocó ser delegado con cédula de menor, porque ahí había muerto Peña Gómez, los candidatos del momento no representaban éxito, que en ese caso era, que terminaron ganando. El caso de Abinader padre y del doctor Héctor Grullón Moronta,
y había escasez de delegados, nadie quería porque todo el mundo quiere ser parte del resultado, pero nadie quiere ser parte del proceso. Y el presidente de mi zona, bienvenido Duarte, me dijo, no hay delegados. Tú tienes que irte a Rollis, la pizzería Rollis, que estaba ahí. Buenas noches. Hello. ¿Voto para quién? Martínez, Marino Collante, Daniel Rivera. Buenas, escuchen por el teléfono, por favor, porque entonces no van a escuchar. Buenas noches. Les decía que desde el 98 fue cuando inicié con esta situación, con 17, creo 16, 17, pero ya estaba en la universidad con esa edad y me tocó sacar una cédula de menor y fui delegado en la pizzería Rollis, que estaba aquí en El Dorado, de Darío I. Y de ahí empiezo yo a vivir la política, porque en esa mesa a mí me saltaron, porque fue una de las mesas de la zona donde con mayor porcentaje se ganó, y yo en el aire como que ¿qué es lo que yo he hecho? Y así inicia este proceso. Y de ahí, desde 1998 he vivido todos los procesos, y les puedo decir que no he visto un proceso electoral en materia municipal y en materia congresual tan complicado como este. Porque en lo presidencial las cosas están relativamente definidas. Los números están claros. En el aspecto municipal usted va a lugares donde usted en verdad no sabe qué va a pasar, y por eso el impulso de Kelvin Cruz. Buenas noches. ¿Cómo? Demóstenes Martínez, que tiene 8 llamadas. Buenas noches. 724-5500. Usted nos dice quién debe ser el próximo senador de esta provincia de Santiago. Creo que son los 3 excelentes candidatos, cada cual en su área, cada quien con fortalezas, con debilidades. Hay 2 que no me gustan, hay uno que me gusta mucho por lo que representa como político, porque a mí el dinero no me deslumbra en política. Es más, yo creo que el dinero en política hace daño, porque cuando se gana con dinero, el político entiende, yo pagué y yo no tengo ningún compromiso, y por eso cierran las oficinas, y por eso se desconectan, y no entienden que en el hoyo de Julia hay gente que a veces no tienen 10,000 pesos para enterrar un muerto, y tiene que estar la mano del Estado. La gente de la derecha le dicen que eso no puede ser, que no debe ser. Entonces yo sí creo que el Estado tiene que estar ahí con transparencia. Hay niños que sus padres, que no saben ni siquiera quiénes son sus padres, que ven un juguete en Reyes o en Navidad porque un político se lo regala. Hay gente que se comen un poquito de habichuela con dulce. Buenas noches, ¿su voto y de dónde? Del INVI, Santiago. ¿Y su voto para quién? Por el doctor. Daniel Rivera, que tiene 7, y Demóstenes tiene 8, Rosa Santos tiene 2, Marino Collante. Buenas noches, 7:24, estamos casi terminando, porque después entonces vamos a medir cómo andan los candidatos presidenciales después de esta encuesta. Vamos a ver una encuesta que nos acaba de llegar fresquecita, pero no la quisimos presentar, de Herrera y Asociados, porque no queríamos contaminar la percepción que ustedes tienen, ni la escogencia que ustedes pueden hacer. Esto nos lo envía el señor Herrera, José Herrera, en un escenario, si estos fueran los candidatos. Esto pasaría, según Herrera y Asociados. Prácticamente un empate técnico entre Daniel y Marino. Vemos a Demóstenes en tercer lugar, y cualquier otro que pueda surgir. Un partido que de aquí a mayo no logre concertar una elección. Vamos a tomar 2 llamadas más. Aquí tenemos entonces esa otra perspectiva. Las encuestas son el retrato de un momento. ¿Por qué? Porque hay cosas que te distorsionan
la muestra, que te distorsionan el cuestionario, porque tú estás suponiendo que el candidato va a ser A, pero todavía como no se ha anunciado, la gente está dubitativo. Pero ahí vimos más o menos cómo según Herrera y Asociados está la situación en Santiago. El sondeo nos está dando, vamos a tomar 2 llamadas más para entonces ver que nos está dando una realidad totalmente distinta. Daniel Rivera, que empata con Demóstenes. Gracias. Daniel Rivera, que empata con Demóstenes Martínez, Marino Collante 0, Rosa Santos 2. Otra llamada y empezamos entonces a computar. Buenas. Buenas. Señores, es vital que nosotros maduremos política y electoralmente, porque es verdad que los políticos nos han llenado de lodo, pero también hay un mea culpa que tenemos que hacer los ciudadanos, que votamos porquería, porque yo soy de ese partido, porque me dieron 500 pesos, porque no, hay que aprender a votar, hay que ser selectivos, porque después nos estamos quejando de la misma gente que nosotros escogimos. Y hay que escuchar. En República Dominicana hay que establecer debates obligatorios. Usted no puede pretender que una gente... buenas noches, su voto. Buenas. Demóstenes Martínez. Gracias. Con esa llamada cerramos la encuesta porque vamos a calcular que nos da una diferencia abismal de lo que está. Esas son las encuestas. ¿Por qué? Porque las muestras, las elecciones y muchísimas cosas pueden dar resultados distintos. Vamos a ir a la publicidad para entonces calcular. Tenemos que Rosa Santos sacó 2 votos, Demóstenes Martínez 9 votos y Daniel Rivera 8 votos y Marino Collante 0. Vamos entonces a ver cómo en términos porcentuales, en este sondeo, que no es una encuesta, porque las encuestas son un elemento científico que usted tiene que determinar el nivel etario, el nivel de ingresos, la ubicación geográfica, son muchas cosas. Y entonces usted estratifica la muestra y ahí toma una muestra que sea confiable. Al azar, cuando llaman aquí, cualquiera puede llamar de cualquier parte, hasta de fuera. Pero vamos a ver más o menos por dónde nuestra teleaudiencia anduvo. Publicidad y volvemos. Continuamos aquí en elecciones 2024. Bueno, según este pequeño sondeo que hemos hecho, entonces porcentualmente tenemos que Demóstenes Martínez tendría el 47.37, seguido de un 42.10 de Daniel Rivera y un 10.53 de Rosa Santos. Y cualquiera que está viendo en la casa, que piensa que la política es matemática, diría, si tú sumas los 10 de Rosa con los de Rivera, entonces se gana. La política no es así. Pero ahí tenemos los resultados de este sondeo para senador. Demóstenes Martínez, 47.37. Le digo algo. Yo le puedo mostrar a ustedes en una encuesta que yo tuve acceso ese puntaje de Demóstenes que acaba de sacar. De hecho, el encuestador me llamó y me preguntó que quién era Demóstenes, que al estar solo prácticamente en la cancha ha corrido muy bien. Demóstenes Martínez 47.37, Daniel Rivera 42.10 y Rosa Santos 10.53, que no estaba en la lista, pero las personas que decidieron votarla, entonces es nuestro deber también escribirlo. Ahora vamos entonces a ver cómo están los presidentes en Santiago. Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez. Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader. 724-5500. Luis Abinader, Leonel o Abel. Vamos aquí. 724-5500. Nos puede llamar desde cualquier parte del país porque
La escogencia del presidente, como es nacional, nos pueden llamar desde donde quiera. 724-5500. Leonel Fernández, Abel Martínez, Luis Abinader. Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez. La República Dominicana, ahí hay otros candidatos, como le decía en el bloque. Luis Abinader tiene una llamada, 724-5500. Abel Martínez, 724-5500. Buenas noches. Buenas. Su voto. Le escuchamos. Buenas noches. Sí, Luis Abinader, 724-5500. Leonel Fernández, que le pone número a la casa, 724-5500. Luis Abinader, 724-5500. Leonel Fernández, buenas. Buenas. Sí, le escuchamos. Su voto. Le estamos escuchando. Luis Abinader, que lleva 4, Leonel Fernández 1, Abel 1. Abinader, que lleva 5. 724-5500. Buenas. Sí, su voto. Su voto. Sí. ¿Me escucha bien? Sí, por Carlos Peña, del Partido Generación de Servidores, presidente. Carlos Peña, hay que ponerlo. La democracia no es estar de acuerdo. La democracia surge de los desacuerdos. Abel Martínez. Abel Martínez lleva 2. Luis Abinader, que lleva 6. Leonel Fernández 1, Abel 2 y Carlos Peña. Buenas. Aló. Sí, su voto. Buenas. Abel Martínez. Abel Martínez, que lleva 3. 724-5500. Buenas noches. Abinader. Luis Abinader, que lleva 7. Leonel Fernández 1, Abel Martínez 3, Carlos Peña. Leonel Fernández, el león de la FUPU. Buenas noches. 724-5500. ¿A quién? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas. Sí, su voto. Leonel Fernández. Leonel Fernández, que empata con Abel Martínez. Abinader. Ah, Abinader, perdón. Entonces Luis tendría 9, Leonel 2, Abel 3, Carlos Peña 1. Buenas noches. ¿Cómo? Ah, me dicen que sí, una para Leonel y una para Luis. Entonces tiene 3 y 3 y una para Luis. 724-5500. Luis, que lleva 10. ¿Cómo? Sí. Leonel Fernández, que lleva 4. El león. Leonel Fernández, que sube a 5. Buenas noches. Por Luis. Luis Abinader, que lleva 11. Leonel Fernández 5, Abel 3. Sí. Buenas. Buenas noches. ¿Sí su voto? Aló. Sí le escuchamos. ¿Su voto por quién? Leonel Fernández. Leonel Fernández, que llega a 6. Abel Martínez. Buenas noches. Abel Martínez. Abel Martínez, que sube a 4. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Sí su voto para quién? Buenas noches. Sí le escuchamos. ¿Su voto para quién? Escuchen por el teléfono, no por la televisión. Buenas noches. Buenas noches por Luis Abinader. Luis Abinader, que lleva 12.
Si escuchan por el teléfono, van a escuchar mi voz directa. Si lo escuchan por el televisor, entonces el delay le va a aparecer. Leonel Fernández, que lleva 7. Abel Martínez 4 y Carlos Peña 1. Buenas noches. Señor Fernández. Leonel Fernández, que se acerca peligrosamente. 724-5500. Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández, Carlos Peña. Y si usted tiene otro candidato, que vi ahí a María Teresa, que también está, María Teresa sí que está aspirando. Buenas noches. Buenas. Abel Martínez. Abel Martínez, que llega a 5. Buenas noches. Buena. Su- Luis Abinader. Luis Abinader, que lleva 13. 724-55. Abel Martínez. Abel Martínez, que lleva 6. Escuchen por el teléfono, no por el televisor, porque ustedes no van a entender ni... Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Le escucho, escuche por el teléfono para que no tenga el delay. ¿Por quién? Luis Abinader, que llega a 14. Leonel Fernández 8. Abel Martínez 6. Carlos Peña 1. Buenas noches. Buenas. El licenciado Fernández. Leonel Fernández, que llega a 9. Leonel Fernández, Abel Martínez, Luis Abinader. Luis Abinader. Luis Abinader, que llega a 15. 724-5500. Usted, Oye, pues Luis Abinader. Luis Abinader, que lleva 16 llamadas. Leonel Fernández 9. Abel Martínez 6. Buenas noches. Abel Martínez. Abel Martínez, que llega a 7. Carlos Peña 1. Por Luis Abinader. Luis Abinader. Buenas noches. Pero vamos a ver que deja que la coja porque no. Ya está en el aire. Está en el aire, aproveche. Bendiciones. Gracias. Su voto. Buenas noches. Sí, su voto. Escuchen por el teléfono. Cuando usted esté hablando... Luis Abinader. ¿Quién? Luis Abinader. Gracias por su llamada. Si escuchan por el teléfono, me van a escuchar en tiempo. Buenas noches. Luis Abinader. Luis Abinader. Abinader, señor. Gracias, que tiene 19. Leonel Fernández, que tiene 9. Abel. Buenas. Yo quiero votar. ¿Por quién? Luis Abinader. Luis Abinader, que llega a 20 llamadas. Leonel Fernández a 9 y Abel Martínez a 7. Carlos Peña. Buenas. Abel Martínez. Abel Martínez, que llega a 8 llamadas. Se acerca al León. Buenas noches. Luis Abinader. Luis Abinader. Luis Abinader. Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez. Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader. Abel Martínez. Abel Martínez, que llega a 9 y se empata con Leonel Fernández. Buenas noches, Leonel Fernández. Leonel Fernández, que se va adelante con 10. Abel Martínez 9. Luis 21 llamadas. Por Abinader. Luis Abinader, que tiene 22. Carlos Peña 1. Abel 9 y Leonel 9. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y aló? Sí, le escuchamos su voto. No habla nada. Escucha por el teléfono. Buenas. Escuchen por el teléfono. Buenas noches. Buenas. Luis Abinader. Luis Abinader. Señores, si escuchan por el teléfono, mire, vamos a tener una comunicación perfecta. Pero príncipe, entonces ustedes no la de Leonel no la cogen, Usted está en el aire. Llamo y ustedes lo cierran. No es que deben escuchar por el teléfono. Su voto es para Leonel. Pero, ¿qué es lo que tienen? Entonces, porque uno dice y la cierran, hemos llamado como 3 gente y la Es cierran la que, llamada. es que si no escuchan, ¿cuál es el voto suyo? Leonel Fernández. Leonel Fernández. Usted ve que qué bonito se escucha cuando hablamos por el teléfono, no por la televisión. Buenas noches. Leonel Fernández, que tiene 11. Luis Abinader 23. Buenas, su voto.
Buenas. Buenas, su voto. Buenas. Escuchen por el teléfono, usted está en el aire, caballero. ¿Cuál es su voto? Sí. Abel Martínez. Abel Martínez, que llega a 10. Carlos Peña, 1. Leonel, 11. Luis Abinader, que llega a 24. 724-5500. ¿A quién quiere? Abinader. Luis Abinader, que llega a 5, 10, 15, 20, 25. Leonel Fernández. Luis Abinader. Luis Abinader. 724-55. El que escuche por el teléfono. Buenas noches. Buenas noches. Pero nadie contesta. ¿Con qué? Buenas noches. 724-5500. Vamos a ver quién será el próximo presidente de la República a partir del... Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir con las llamadas. Vamos a tomar, aunque sea 5 llamadas más, para entonces ver cómo anda el termómetro. Buenas noches, Luis Abinader. 724. Sí, ya tomamos su llamada. 724-5500. Abel Martínez. Sí, buenas. Sí, su voto. Aló, buenas. Su voto. Aló, pues Luis. Luis Abinader. Señores, escuchen por el teléfono. No escuchen la televisión. Sí, buenas. Buenas noches. Aló. Sí, le escuchamos. Su voto. Aló. Su voto. Aló. Su voto. Abel Martínez. Abel Martínez. Ustedes dificultan cuando escuchan por la televisión su comunicación y también a nosotros. Buenas noches. Abinader. Abinader. 724-55. Buenas noches, Luis Abinader. Luis Abinader, que llega a 5, 10, 15, 20, 25, 30. Leonel Fernández, 11. Abel Martínez. Abel Martínez, que tiene 12. Leonel Fernández, 11. Y Carlos Peña, una llamada. Luis Abinader. Luis Abinader, que llega a 31. 724-5500. Por Luis Abinader. Luis Abinader. 720. Estamos casi terminando. 2 minutos más. Luis Abinader. Luis Abinader. 724-5. Están aprendiendo. Escuchen por el teléfono y ustedes verán lo ágil que es. Luis Abinader. Luis Abinader. 724-5500. Luis Abinader. Luis Abinader. 724-5500. Abinader. Luis Abinader. 724-5500. Sí, buena. ¿Sí? Sí, buena. ¿Su voto? Por Luis Abinader. Luis Abinader. Se nos está acabando el tiempo. 724. Aquí, ahí en San Jerónimo, dígame, por a Luis Abinader 1 millón de veces. No, una sola vez. 724-5500. Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez o Carlos Peña, que tiene una llamada. Tenemos que Carlos Peña tiene una, Abel tiene 12, Leonel tiene 11, Luis tiene 5, 10, 15. Buenas noches, Luis Abinader. Luis Abinader, que tiene 5, 10, 15. Buenas. Buenas noches. Buenas. Sí, por Leonel. Leonel Fernández, que empata nueva vez con Abel Martínez. 724-5500. Se cayó esa. 724-5500. Leonel Fernández. Leonel Fernández, que toma la delantera de Abel Martínez con 13 llamadas. Buenas noches. Abel Martínez. Abel Martínez, que empata con Leonel Fernández. Buenas. Buenas noches. ¿Sí su voto? Leonel. Leonel Fernández, que tiene 14. Abel Martínez. Colina. Leonel Fernández. Leonel Fernández, que tiene 14. Que tiene 15. Meléndez, por Luis Meléndez. Luis Abinader. 724-5500. Sí, buenas.
Buenas. Luis Abinader. Luis Abinader. Un par de llamadas más y terminamos porque me he quedado sorprendido con la cantidad de llamadas que hemos recibido. Aprendieron rápido, son buenos alumnos. Leonel Fernández, que tiene 16, Abel Martínez tiene 13 y Carlos Peña 1. Buenas noches. Luis, buenas noches. Luis Abinader. Luis Abinader. 724-5500. ¿Quién será, según usted, sus cálculos? Luis Abinader. Según sus cálculos, el próximo presidente. Buenas noches. Luis Abinader. Luis Abinader. 724-5500. Leonel Fernández, Abel Martínez, Leonel Fernández. Habla con Luis Abinader. Digo, no, perdón, con Leonel Fernández. Leonel Fernández, que tiene 17. 724-5500. Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez. 2 llamadas más y terminamos. Esos son los números que tenemos. Carlos Peña 1, Abel Martínez 13, Leonel Fernández 5, 10, 15, 17, Luis Abinader 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 44. Hay una forma en el bingo que no recuerdo cómo se llama, pero es una... Los que juegan bingo le llaman de otra manera. 2 llamadas más y terminamos la encuesta. 724-5500. ¿A quién prefiere usted para presidente de la República? Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez, Carlos Peña. Carlos Peña, Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader. Buenas. Ahí está la llamada. Buenas noches. ¿Su voto para quién? Escúchame de nuevo, Leonel Fernández. Leonel Fernández. 724, una llamada más y cerramos aquí. 724-5500. Carlos Peña, Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader. Luis Rodolfo Abinader Corona, Leonel Antonio Fernández Reina, Abel Atahualpa Martínez. Buenas noches. Luis Abinader. Con esa llamada, entonces cerramos. Vamos a ir a publicidad para entonces sacar los cálculos para ver por dónde anduvo este sondeo telefónico que indica por lo menos cómo está el ánimo, cómo está la integración. Publicidad y volvemos. Continuamos aquí en elecciones 2024. Recibimos 78 llamadas, de las cuales se dividieron de la siguiente manera. Fueron más, pero hubo personas que no la pudimos escuchar porque el delay. Luis Abinader 40, de las 78, Luis Abinader 45, Leonel Fernández 18, Abel Martínez 13 y Carlos Peña 1. Si llevamos esto a por ciento, entonces lo que nos indica es que Luis, según este sondeo, tiene el 58.44, Leonel Fernández 23.36, Abel Martínez 16.88 y Carlos Peña 1.30. El sondeo no tiene el rigor que tiene una encuesta por el tema de la estratificación de la muestra, pero esto más o menos se parecen a los números que hemos visto en todas las encuestas que han presentado empresas importantes como la Gallup y otras empresas que más o menos, y lo decíamos al inicio del programa, es por donde más o menos se está moviendo la intención de los votos. Repetimos, 78 llamadas, de las cuales 45 fueron para Luis, 18 para Leonel, 13 para Abel y una para Carlos Peña. 58.44 Luis Abinader, 23.36 para Leonel Fernández y Abel Martínez con un 16.68, Carlos Peña 1.30. Hay que hilar fino en este proceso electoral sumamente complicado porque decíamos cuando inició el programa y hacíamos el análisis de esa disparidad que existe entre candidatos. Es decir, si usted toma a Luis Abinader y lo machea con su candidato a senador, de la encuesta que hicimos,
y la que nos mandó Herrera, hay algo que no cierra, porque Luis tiene 50 y tanto. Entonces el candidato aparece con una... Lo mismo pasa con Leonel Fernández, que según este sondeo tendría el 23.36, pero acabamos de hacer un sondeo y Demóstenes está en un 47.37. Vuelvo y repito, esto no es científico, pero la política tiene mucho de manejo emocional, de cómo la gente se integra, de cómo la gente siente pasión, de cómo la gente se siente atraída por ese candidato, por lo que sea, porque es bonito, porque es feo, porque habla bien, porque hace chistes, por lo que sea. Eso es lo que se llama en política el enganche. Entonces, yo no logro entender el actual escenario electoral de Santiago. Una disparidad total entre el candidato presidencial, el partido y los candidatos locales. Miren, este sondeo refuerza lo que nosotros habíamos dicho de esa distorsión. Porque hay muchos candidatos que no entienden lo importante que es el face to face, el cara a cara. ¿Cómo yo me identifico contigo? Yo te tengo que escuchar, yo te tengo que manosear, yo te tengo que ver, yo tengo que compartir. No es verdad que gastando millonadas, porque cada día se personaliza más el voto. Ya eso de que yo soy de este partido es una masa muy mínima de la gente que milita, con lo que yo no estoy de acuerdo. A mí me gusta ver los países militantes de la democracia. Me gusta ver la juventud que participa. Yo nunca voy a estar diciendo que fulano que se juntó, que le dieron. Nunca va a ser mi discurso. Porque yo quiero que jóvenes entren a la política y que nosotros podamos garantizar esta democracia con problemas, con achaques que tiene nuestra democracia, que hay que seguir fortaleciéndola. Mire lo que acaba de pasar en Ecuador, Argentina y todos esos países de Sur y Centroamérica, que envidian la estabilidad política que vive República Dominicana. ¿Usted cree que esos turistas que vienen aquí, la inversión que llega, es porque nosotros somos bonitos? Porque lo mismo hay en Puerto Rico y en otras islas del Caribe. Vienen aquí por la estabilidad política que existe. Sus gobiernos le dicen, mira, puedes ir a confianza a República Dominicana. Si vas a Centroamérica, los mismos nacionales de ese país te dicen, mira, no te alejes a 200 metros del hotel, que ya no somos responsables. Y eso tiene un valor y tiene un costo que nosotros tenemos que seguir apostando a que la gente siga creyendo en los partidos políticos. No es verdad que hay muchos políticos sin vergüenza, pero hay gente que están decididos a darle la batalla, que no se mandan y que se lo dicen en sus caras, como lo hago yo, como lo hace Amarili, como lo hace Wilson Alemán, como lo hace Faride. Por eso no nos quieren mucho. Por eso no nos quieren mucho. Porque le decimos, no, yo no acepto eso. Y nos patean. Porque tenemos un compromiso de que permanezca estable el sistema democrático que se ejerce a través de los partidos políticos. Y eso siempre lo vamos a estar defendiendo. Nos van a dar cocotazo. Y con más fe nos paramos y decimos, usted está equivocado. Llámese como se llame. Porque a veces para mí, que soy un militante, con gente que yo quiero, con gente que yo admiro, y me toca pararme de frente y decirle, usted no debe hacer eso. No me gusta eso. Y como hay gente que le gustan los perros fieles, a veces no entienden que la democracia, al igual que la luz, surge de polos inversos. Y lo que hacen es que te chocan y te dice, este no es leal. Porque la lealtad no tiene que ser a una persona, la lealtad tiene que ser a unos valores. ¿Y por qué yo tengo que seguir ciegamente a una gente que quiera romper la decencia a lo interno de un partido? ¿Por qué yo tengo que seguir a una gente que le dé para de tres y promueva que un carajo a la vela sea regidor para que se siente allí
a nadie le escuche su voz. Lo vamos a enfrentar. Y mañana no voy a ser yo, mañana no va a ser Amarili, no va a ser Wilson, no va a ser Faride, no va a ser Guido, van a ser otros. Porque hay que preservar esto. Sin partidos no hay democracia. Y por eso el llamado inicial de la gente que vive denigrando el discurso. Que que fulano, que aquí le dieron, que no le dieron. Vamos a apostar. Vamos a apostar a esto, que no llegamos aquí de gratis. No llegamos aquí de gratis. Nosotros nos metimos 30 años de una dictadura. Tuvimos una revuelta en el 65 y después tuvimos 12 años fatídicos de violencia y de asesinatos con Balaguer. Es muy chulo ser parte del proceso y hoy sentarme yo aquí a hablar cuando mis familiares, cuando los familiares de ustedes pusieron su vida para que eso suceda. Y nosotros no podemos tirar eso por la borda. Todo el que se quiera poner bravo porque ve la política como un negocio, que se ponga bravo. El que cree en la política como ciencia, que entiende que el poder es para usarlo en transformar, en desarrollar, en impulsar a la gente. El poder no es para golpear a nadie, porque es pasajero. Tú me golpeas hoy, a mí, pero tú no sabes mañana lo que puede pasar. Y me toque a mí ser martillo, y me toque golpearte a ti. El llamado es, señores, a que sigamos creyendo en los partidos políticos. En los partidos hay gente mala. Hay personas regulares que son tibios y hay personas buenas. En todos los partidos. En todos los partidos. No se vayan de su partido. Echen el pleito y enróstrenle a su dirigencia cuando se equivoca. Enróstrenselo. Pero nunca se desaliente. Nunca se desaliente. No le dé espacio a que exista un Donald Trump, un Milei, un Pedro Castillo, que la gente llegue un momento que no encuentre en quién creer y se monten aventuras como esta. Así que el llamado es eso. Y ese esfuerzo que hace este canal y que hacemos nosotros, yo que debería estar acostado, que estoy aquí sudando una fiebre, hacemos este esfuerzo, tanto el canal, la producción como nosotros, en favor de la democracia. Para el que no está viendo, que es un comerciante de la política, está diciendo, mira, es que el tipo es un soñador. Vamos a seguir soñando. Vamos a seguir soñando y vamos a seguir creyendo en los partidos políticos. Porque los partidos hay que fortalecerlos para que se pueda seguir consolidando la democracia. Feliz resto de la noche. Mañana a las 7 nos encontramos nueva vez aquí en otra edición de Elecciones 2024. A los compañeros que también están agripados, que pronta recuperación y nos vemos próximamente. Bye bye. Mañana a las 7 aquí otra vez.